Bueno, entonces empezamos con el tema de hoy. La clase pasada nos quedamos en la teoría de estática, no llegamos a ver problemas, simplemente teoría y problemas teóricos, nada de ejercicios. Así que el día de hoy empezamos con estática, problemas y básicamente resolver problemas de estática significa resolver problemas de vectores. Por lo tanto, tenemos que tener bien en cuenta la teoría, se les dio una semana para que puedan repasar y por eso ya deben estar más que preparados para resolver este tipo de ejercicios. A ver, vamos con el problema uno. Dice, sobre ese cuerpo que se muestra en la pantalla, actúan tres fuerzas, las cuales también están mostradas. Y diciéndonos que el cuerpo debe estar en equilibrio, nos piden calcular el módulo de la fuerza F. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Este es el problema, ¿verdad? Vamos a cortar esto. Ok. Ujú. A ver, acá tenemos el cuerpo y las tres fuerzas. Se da cuenta, una fuerza está en diagonal y las otras dos son vertical, horizontal. Una técnica que casi siempre funciona es las fuerzas que están en diagonal, hay que convertirlas. Ese vector lo debemos separar en un vector horizontal y vertical, es decir, eje X y eje Y, porque así podemos simplemente igualar las fuerzas que van en sentido contrario tanto en el eje X como en el eje y para que esté en equilibrio decimos que son la suma de esas fuerzas debe dar cero. Entonces, igualando nada más, podemos obtener fácilmente el módulo. Nos dicen que este es 50 newton, 130 newton y F. Voy a colocar solamente los números, ¿sí? Ya saben que la unidad de la fuerza es el newton. Y esto es F. A ver, ¿cómo podríamos resolver este problema? Lo más simple, como le dije, es separar este vector en dos vectores, es decir, hacer una descomposición vectorial. Y eso se hace así. Formamos un triángulo de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo, que como vemos, la suma de estos dos vectores de naranja nos debe dar el vector de marrón, que es el que cierra la figura del triángulo, ¿verdad? Y este sería nuestro ángulo de 90 grados. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a pensar, ¿sí? Esto, si este vector, el de marrón, yo le llamo, digamos, vector A, el de naranja sería, este de aquí sería A sub Y, porque es la componente del vector que está en el eje y este de acá sería el vector A sub X, porque es la componente del vector A que está en el eje X. Entonces, lo que podríamos hacer ahora que ya hemos descompuesto, sin embargo todavía no conocemos los valores, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es igualar los vectores. Miren, simplemente una suma. A ver, decimos la suma, como está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas debe ser igual a cero, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿cierto? Entonces, decimos que la suma de fuerzas en el eje X también nos debe dar igual a cero. Ojo, esto es porque está en equilibrio. Eso es lo que nos dice el problema. Si no estuviese en equilibrio, no podríamos hacer esto. Y que la suma de fuerzas en el eje Y también nos da cero, independientemente un eje del otro. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Diremos que, a ver, ¿cuáles están en el eje Y? ¿Qué fuerzas? Recordemos que este vector A lo hemos descompuesto en estos dos. Ojo, entonces el vector A ya no existe. Lo borramos. Es como si ya no existiese. Ahora, como la suma de fuerzas es igual a cero, vamos primero con el eje X. ¿Cuál está en el eje X? Esta es la fuerza F. Decimos que F menos A sub X, que es este de acá. ¿Por qué menos? Porque recuerde que
En el eje X, a ver, vamos a ver ya. En el eje X, el vector unitario, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? El vector unitario en el eje X es Y. ¿Se acuerdan? Cuando va hacia la derecha es Y. Y cuando va hacia la izquierda, menos Y. Ahora, en el eje Y, cuando va hacia arriba, el vector unitario es J. Y cuando va hacia abajo, es menos J. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es como si es como si escribiésemos, ¿no? Fi, y este AX sería menos, o si no, más AX, AX, este es el módulo del vector, a ver, más AX, pero AX no tiene dirección Y, AX tiene dirección menos Y, ¿verdad? Entonces se multiplica por el vector menos Y igual a 0. Bueno, esto es lo formal, si decimos suma de fuerzas, suma de vectores, pero para hacerlo más rápido, de frente nomás, ¿no? F menos AX nos debe dar 0, ¿verdad? Y lo otro es que a 50, perdón, A sub Y, A sub Y, ahora en el eje Y, menos 50 también nos debe dar 0, ¿verdad? Entonces, A sub Y, ¿cuánto vale? Pasando el 50 al otro miembro, decimos que A sub Y es 50. Y ya tenemos un valor. Ahora solamente nos falta el otro valor. Nos falta hallar F. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahora que ya tenemos este valor de acá, el A sub Y, esto es 50, ¿cierto? Entonces, recordamos que estos vectores forman un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, como usted se acordará, señor Gael, a ver, vamos acá. Acá hablamos de vectores, pero estos vectores, recordemos, ¿qué es la definición de un vector o qué necesita algo para ser un vector? Un vector necesita un módulo y una dirección, ¿cierto? Entonces, acá estábamos hablando de direcciones, pero ahora vamos a hablar de módulo. Si esto de acá, la diagonal, perdón, la hipotenusa del triángulo mide 130 y aquí este mide 50, lo acabamos de hallar, y este es a sub x. ¿Cómo hallamos a sub x? Simplemente por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Decimos que por el teorema de Pitágoras, 130 al cuadrado es igual a sub x al cuadrado más 50 al cuadrado. Eso es porque estamos trabajando con los módulos de los vectores. Cuando trabajamos con módulos, prácticamente ya deja de ser un problema de física y más bien un problema de geometría o trigonometría. Entonces, lo que hacemos es, si no conoces el triángulo rectángulo, porque esto es un triángulo rectángulo notable, miren, este es un notable. Cuando tienes un triángulo rectángulo de esta forma, 13, 13K, este es 5K, y el otro, ¿cuánto es? El otro, ya cuando usted vaya creciendo, va a aprenderse este triángulo. Esta es la forma, 13K, 5K y este es 12K. Entonces, lo que puede hacer acá es sacar su calculadora y pasa a restar este 50 al cuadrado, calcula cuánto es 130 al cuadrado, menos 50 al cuadrado, y a todo eso le saca raíz cuadrada y te sale el valor de AX, ¿verdad? Pero, como ya conocemos esta relación, bueno, yo la conozco, si usted desea puede sacar su calculadora y lo comprueba ya después viendo el video. Este es 13K, entonces acá dice 130. K vale 10, ¿no? Hemos multiplicado por 10 a la hipotenusa. Este es 5K, acá es 50. K vale 10 por 10. Entonces, A sub X, ¿cuánto valdrá? 12K. ¿Pero K cuánto vale? Vale 10. Entonces, 12 por 10, 120. Esa es la respuesta. A sub X es igual a 120.
Y entonces vamos, ¿se acuerda de esta ecuación de acá? La utilizamos. Decíamos que f menos a sub x es igual a 0. Entonces a sub x lo pasamos al otro lado y tendríamos que f es igual a sub x en módulo. Entonces f será igual a 120. Esa es la respuesta del problema. Así se resuelve un problema de estática. Todos los problemas de estática en general salen así, haciendo esto. Ok, vamos a abrir una nueva. No guardar. Ya, listo. Bien, entonces la respuesta de este problema es la letra B, 120 Newton. Y ahora vamos, otro problema interesante, a ver, el problema, a ver, ¿qué problema decía que resuelva, señor Gael? Voy a, voy a ponerlo más pequeño, a ver, para que se vea. Acá está. Miren, decía, ¿usted sabe resolver problemas de estática? Sino para avanzar los más difíciles que están por acá, por lo que veo. Sí, más o menos. Ah, ya, entonces, bueno, eso, lo primero, el primer problema que hicimos era para que usted recuerde cómo se descomponía y todo eso. Recuerda que a veces cuando descomponemos debemos utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Coseno para la horizontal y seno para la vertical. Bien, entonces, a ver, vamos a un problema más complicado. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este de acá, la 7. Determina el módulo de la tensión en la cuerda de la izquierda si el bloque pesa menos 400 J newton. Vamos a hacerlo. A ver, un momento. Vamos a graficar. Ujú. Bien, primero tenemos que ver a qué cuerpo estudiamos. Recordemos que cuando empezamos el capítulo de física, el primer paso es analizar qué cuerpo vamos a estudiar. Y definitivamente, como nos dan el dato del peso del bloque, tenemos que analizar al bloque. Por lo tanto, se hace un diagrama de cuerpo libre. Y recordemos que en el diagrama de cuerpo libre debe estar el cuerpo aislado. Es decir, solamente se dibuja el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. No se dibuja una cuerda ni nada. Solamente las fuerzas y el cuerpo. Entonces, este es nuestro cuerpo y ahora toca dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? El peso. Disculpen si sale chueco, esto debería estar recto. Y también hay una tensión, ¿verdad? Esta es la tensión y este es el peso, mg. Bueno, me parece que el dato del peso ya está, ¿no? Te lo dan de dato. Entonces, como dice que está en equilibrio, tenemos que hacer lo típico, suma de fuerzas, pero vamos de frente, ¿no? Suma de fuerzas en eje, en el eje Y nos debe dar igual a 0. Este símbolo significa sumatoria. Entonces tenemos que T menos mg igual a 0. Pero nos dan el dato del peso. ¿Cuánto era? El peso es 400. Menos 400, ¿por qué? Porque va hacia abajo. Está vectorial, recordemos. Entonces, esto es 400. O sea, este vector, si a esto yo le llamo vector v, el vector v, ¿cuánto es? Es menos 400. Menos 400 J newton. Pero ese menos, a la hora de sumar, ya lo puse así como menos mg. ¿Por qué? Porque van en sentido contrario. Entonces, esto será, si pasamos esto al otro lado, tendremos que T es igual a mg. ¿Pero cuánto es mg? Mg es 400. Recordemos que hay que saber diferenciar. Cuando trabajamos con vectores, con la vectorial, entonces ahí tenemos que poner la dirección del vector, pero cuando trabajamos con módulos, solamente ponemos los valores y nos guiamos por visualmente con nuestros ojos, nos guiamos de las direcciones de las fuerzas. Ya no tenemos que estar poniendo más I, más J, nada. Si T vale 400, ahora nos piden el módulo de la tensión en la cuerda de la izquierda si el bloque pesa menos 400. Entonces, vamos a ver.
¿Con cuál sería? Creo que con esto, ¿no? Hay que girarlo. Mm, listo. Uy, más o menos algo así sería como lo que acabo de hacer. Ahora no se puede mover. Ya, bueno, no importa. Un momento. Ok. Nos dan de datos los ángulos. Eso nos hace pensar en que vamos a tener que usar la trigonometría. Esto es 53 grados. Y esto es 37. Qué curioso, ¿no? 53, 37, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suman? Recordemos que los ángulos en un triángulo suman 180. 53 y 37, ¿no le parece conocido ese triángulo? Claro. Esto tiene que ser 90 entonces, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Lo he dibujado mal. No parece un triángulo rectángulo. Exacto, muy bien. Excelente. Ya prácticamente con eso que acaba de decir ya resolvió el problema. Con la relación de 3K, 4K y 5K. Esto usted lo tiene que saber de memoria. Lo que se confunden los alumnos es dónde va el 3 y dónde va el 4. Recordemos que a 37 se le pone 3 y a 53 4. Se le opone y este se le opone 4. Al ángulo de 90 se le opone el más largo, 5K. Entonces, ahora ya hemos estudiado a nuestro primer cuerpo. Este fue el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es estudiar. Ahora vamos a la imagen. Vamos a estudiar ahora el punto que está acá. Este puntito que señalo con el mouse. Porque este punto está sometido a la acción de tres fuerzas, que vendría a ser esta fuerza de tensión que está acá, que va en sentido contrario a la otra tensión que habíamos calculado, también esa tensión y esa tensión. Entonces vamos a calcular las tensiones y utilizar la relación de 3K, 4K, 5K. Pero lo que quiero que usted entienda, señor, es que estamos estudiando un cuerpo diferente. Esto es importantísimo para los problemas de la universidad, sobre todo, o incluso en la academia, más adelante, cuando usted esté en los últimos años de colegio, tiene que saber qué cuerpo va a estudiar. Ese es un paso fundamental. Usted tiene que pensar, tomarse un ratito para pensar qué cuerpo es el que yo voy a estudiar, porque dependiendo del cuerpo al que usted estudie, el problema le va a salir más rápido o más lento. Entonces, acá no se nota mucho, pero cuando vea problemas mucho más complicados de nivel uni, por ejemplo, ahí sí que va a tener que pensar un buen rato cuál es el cuerpo a estudiar. Entonces, si estudiamos a este punto de acá, lo voy a graficar acá, este es el punto, literalmente un puntito, lo voy a hacer un poco más grande para que no se vea tan chico, ¿ya? Es un punto. Este punto está sometido por la fuerza de tensión, a ver, una fuerza de tensión, otra fuerza de tensión y otra tensión que está acá abajo, porque son cuerdas, recuerden, son cuerdas. Entonces, como sabemos que esta tensión de acá, miren, el gráfico es así, ¿no? Tenemos esto, ay, a ver, tenemos un cuadrito con su cuerda, bueno, acá está el punto este que estamos estudiando. Entonces, como sabemos, la tensión para este cuerpo, para el bloque, la tensión de la cuerda va hacia arriba, ¿verdad? Pero para el punto es lo contrario. Miremos el gráfico. Para el punto, la tensión no iría hacia arriba, al contrario, iría hacia abajo. Recordemos que la tensión siempre es saliendo del cuerpo. Entonces, por eso le decía, ¿qué cuerpo estamos estudiando? En este caso ya dejamos de estudiar el bloque, ahora estudiamos el punto. Y la tensión sería hacia abajo. ¿Me entiende, señor Gael? ¿Por qué la tensión sería hacia abajo para este puntito? Ok, listo. Entonces, esta es nuestra tensión T. Pero, curiosamente, como es la misma cuerda, miren, fíjese, es la misma cuerda,
Entonces, para una misma cuerda, el módulo de la tensión es el mismo. Lo único que, lo único que cambia es la dirección de la tensión, dependiendo del cuerpo al que tú te refieres y estás estudiando. Entonces, como la tensión habíamos calculado que era 400 en módulo, acá también será 400 en módulo, solamente que con dirección opuesta. Y como esta fuerza de acá tiene, llamémosle fuerza F1, y esto llamémosle fuerza F2. Bueno, son tensiones, ¿no? Pero vamos a llamarle vector fuerza. ¿Cómo podríamos resolver eso? No está complicado, ¿eh? A ver, déjeme pensar en una manera de hacerlo más rápido, porque se me ocurre hacerlo por geometría. Mm, bueno, entonces creo que lo vamos a hacer por la manera típica. A ver, veamos, ¿qué pasa si trazamos una altura aquí, en este triángulo? Esta es una altura, 90 grados, ¿verdad? Entonces, como esto es 90, se forman dos triángulos rectángulos, uno de acá, de la izquierda y otro de la derecha. Este ángulo, ¿cuánto sería? 53, ¿verdad? Por lo tanto, este ángulo de acá, si hacemos que esto sea 90 grados, si esto es 53, ¿cuánto le falta? 37. Igualmente acá, completamos, ¿no? Queremos calcular los ángulos. Si este es 53, este es 37. ¿Y esto cuánto es? Esto es 53. Ahora, lo que podemos hacer es usar esos ángulos para calcular la descomposición de los vectores que forman F1 y F2 en horizontal y vertical para después igualar las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Pero, mm, a ver, teniendo esta relación, ¿cómo podríamos hacer para hacerlo de una manera más rápida? A ver, ya se me ocurre hacer algo. Ya listo, creo que ya lo tengo. A ver, veamos. Tenemos esto, este triángulo, ¿no? A ver, literalmente vamos a estar adivinando, creo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo haríamos? Mm, a ver, ¿qué pasa si yo trazo este vector de acá? Este vector de acá, si yo le llamo V, entonces, como es una figura cerrada, ¿qué podemos decir? Podemos decir que, a ver, F2 sería, aunque, espera un momento, la ley de senos, creo que sale con ley de senos también esto, ya, olvidémoslo. Sí, sí, ya se me acordó, sí, ya está. No, olviden esto del vector V. Ya, entonces lo que vamos a hacer es trasladar estos vectores, ¿ok? Mire, tenemos el vector F1 y sabemos, ojo, sabemos que esta tensión es en el eje, tiene la dirección del eje Y, ¿verdad? Porque esta tensión es paralela al peso y el peso siempre va recto hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, esto, esta tensión T la vamos a poner así, la vamos a subir, no importa cuán largo o cuán pequeño sea. A ver, la trasladamos. Podemos mover los vectores siempre y cuando mantengan su módulo y su dirección. Y esta fuerza F2 también la voy a trasladar. ¿Con qué intención hago esto? Para aplicar la ley de senos, que en el capítulo de vectores lo vimos. Es un método que ayuda bastante para que los problemas salgan rápido. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es geometría. Ya no, esto ya no es física en realidad. Geometría, trigonometría. A ver, un momento. Acá creo que lo hice muy corto. Espero que se entienda. Estoy acá haciendo trazos y moviendo vectores. Este era nuestro vector F1, que ahora vamos a hacerlo, ya no lo vamos a tratar como un vector, sino como el lado de un triángulo. ¿Ok? F1 y este es nuestro vector F2. Este es
el vector tensión que su longitud es 400. Por eso digo, vamos a hallar los módulos nada más. Las direcciones ya no, porque nos piden solamente el módulo de F2. Entonces es suficiente con eso. Y esto mide 400 la diagonal. ¿Cómo hallamos los valores? Tenemos que aplicar la ley de senos. Entonces, esta figura, ¿ve esta altura, señor Gael? La alturita de morado. Esta altura vendría a ser esto de acá. Porque acá lo he dibujado chueco, pero en realidad esto debería estar recto, así. Bueno, recto como en el eje Y. Entonces, este ángulo sería 37. Este ángulo sería 53. Este ángulo sería... a ver, creo que lo he dibujado bien, pero bien feo, de rata. ¿Cómo sería? ¿Este ángulo sería 53 o no? A ver, un momento. 37. No, ese ángulo no sería necesariamente 53. Uy, claro, porque no conocemos cuánto es que mide el- este 400, no sabemos si al final va a ser esto, nada más. O sea, ¿qué tal si el 400 termina pasándose por encima de esto de acá? Bueno, lo que sí sabemos es que el vector F2 es como un 4K y el vector F1 es como un 3K, ¿verdad? Eso nos ayuda bastante. Ahora, lo que vamos a hacer es sencillo. A ver, ¿cómo lo haríamos? Sería cuestión de descomponer nada más, ya no queda otra. A ver, descomponemos F2 en dos vectores, así. Ya el triángulo se lo dejo a usted para que lo dibuje. Nos vamos a tardar mucho tiempo si no. Ok, entonces, mm, no me va a gustar hacer esto, pero bueno. Sabemos que la componente de F2 en el eje X es esta, ¿verdad? Y la componente de F1 en el eje X es esta. Y sabemos además qué cosa, que la componente F1 en el eje X es igual a la componente F2 en el eje X, ¿verdad? Porque están en equilibrio. Entonces F1 sub X es igual a F2 sub X. Entonces, ¿qué procede? Calculamos F1X y F2 sub X. Para eso necesitamos el ángulo este. ¿Cuánto era este ángulo? Acá en el gráfico, mire, 53, ¿verdad? Y este de acá, 37. Entonces vamos a dividir esto, lo descomponemos en dos vectores. La componente en el eje X involucra coseno. Entonces F1 por coseno de 53. O sea, haciendo esto, al final lo que vamos a obtener, ¿qué cosa es? Vamos a obtener la misma relación que tenemos acá, ¿no? 3K, 4K. O sea que F1, descomponiendo en senos y cosenos, nos vamos a tardar más. F1 es a F2 como 3 es a 4, ¿verdad? Entonces, si queremos sumar estos dos vectores F1 y F2, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos la suma vectorial de estos dos? A ver, porque, a ver, hemos hecho todo un mamarracho por las puras. Vamos a borrar, ¿sí? Para que se haga más claro. Ya, creo que ya no se puede borrar. Ok, hasta ahí nomás entonces. Acá estaba simple el problema, no sé por qué me he rayado. Miren, la suma de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Entonces, sabemos que F1 más F2, ¿qué dirección debe tener? Si tenemos que la tensión apunta hacia abajo, entonces la fuerza que compense a la tensión, es decir, su oponente, que el que se oponga, tiene que tener esta dirección, ¿verdad? Para que las fuerzas sumen cero. Es decir, tensión más este vector nos debe dar cero. Pero este vector, ¿cuál sería?
Este vector sería la suma vectorial de F1 más F2. Entonces, esto será el vector F, le voy a llamar. Entonces, F es igual, vectorialmente hablando, F es el vector F1 más el vector F2. Pero, como F1 y F2 están en relación de 3 a 4, entonces su suma vectorial, ¿cómo sería? Sería 5K, ¿verdad? Miren, vamos a ver. Esto es F1. Y si el vector F2, recuerde que este es 90 grados. Como forma 90 grados, podemos trasladarlo así, ¿no? Donde este también forme 90 grados y el vector F2 estará por acá. ¿Verdad? Este sería F2. Solamente lo estamos moviendo para formar un triángulo. Y este es 90 grados. Entonces, ¿cuál es la resultante de estos dos? ¿La resultante cuál es? Es este vector de acá. Este de acá es la resultante. O sea, el vector F. Qué tonto, de verdad. Me puse a hacer ley de senos y todo eso. Era así nomás. Entonces, ya que tenemos, esto es F, entonces como F1 es como 3K, le ponemos 3, F2 es como 4K, F, el verde largo, será como 5K. Entonces, vectorialmente hablando, sabemos además que F tiene dirección más J, ¿verdad? Más J. Más J y la tensión tiene dirección menos J. Entonces decimos que la suma de fuerzas en el eje Y sería F1 más F2 más T, lo convertimos a F1 y F2, lo borramos, ya no existen, ahora queda solamente F, y F más T nos debe dar 0. Pero F y T tienen direcciones opuestas, entonces F es igual a T, porque está en equilibrio, recordemos. Entonces, F es como 5K, ¿verdad? 5K. ¿Y T cuánto es? 400. Entonces, K ¿cuánto vale? K vale dividiendo 80. Entonces, ya ahora que tenemos el valor de K, ya sabemos cuánto vale F1 y cuánto vale F2, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos cuánto vale F1 y F2, solo queda reemplazar el K. ¿Y cuál nos piden? Nos piden el de la izquierda, me parece, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, en la izquierda. Entonces, será 3 por K. ¿Cuánto es K? 80. 3 por 80, 240. F1 es 240. F1, su módulo, ojo, el módulo nada más, la dirección es como tú lo ves en la imagen. A ver, así es. Listo, se acabó el problema. Ok, vamos a abrir un nuevo documento y un último problema ya antes de que se acaben los minutos. Vamos a ver. ¿Cuál hacemos? Determina la lectura del dinamómetro si el sistema se encuentra en equilibrio. Los pesos de los bloques A y B son molos 120 y 80 respectivamente. Este es A y este es B. Y nos piden la lectura del dinamómetro. Este es. ¿Se acuerda que el dinamómetro es el elemento, es el artefacto dispositivo que se encarga de medir la fuerza, ¿no? Entonces nos piden la fuerza en esta cuerda. Pues bien, vamos a hacerlo. O preferiría hacer este de acá. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio si el bloque A pesa 200, hay el peso del bloque B. Bueno, esto es también descomponer nada más, ¿no? A ver, ¿qué problema? Cualquiera. Mm, a ver, si la tensión en la cuerda A tiene un peso. Bueno, este es un problema parecido al que acabamos de hacer. Primero tenemos que estudiar eh, el bloque este, me parece. No, acá esta es la inversa, miren. Acá nos dan el módulo de la tensión de la cuerda, 150 raíz de 3, y desde este dato de la cuerda tenemos que llegar al peso del bloque. O sea, es lo inverso. Acá en el problema anterior nos daban el peso del bloque y nos pedían la tensión de la cuerda. ¿Se da cuenta? Es lo inverso. Bueno, vamos a hacer este problema, ¿sí? El del dinamómetro. A ver. Si el sistema se encuentra en equilibrio, ojo. Y los pesos de los bloques A y B son 120 y 80. Vamos ahí.
A ver, algo rápido nomás. Un bloque, otro bloque. Ok, ¿a cuál estudiamos primero? A ver, tenemos que este es un ángulo conocido, ¿no? 37. Ok, vamos a trabajar con eso. A ver, si nos piden esta tensión, ¿cómo hacemos? A ver, 37, 50, sí, sí, sí. Ya, un momento. Los pesos son 120 y 80, ¿ok? Perdóname que no siga los protocolos acá para hacerlo más rápido. De verdad, prefiero no hacer el diagrama de cuerpo libre y pasarme de frente a, o sea, así como usted lo comprende, pues, pero lo correcto es hacer un diagrama de cuerpo libre. A ver, ya. Ahora sí, este es 80 y este es 120, ¿verdad? 120. ¿Listo? Ahora, no, era al revés. A es 120 y B es 80. Ok, a ver. Este es 120 y además este es 80. Y nos piden la lectura del dinamómetro. Bien, pues para hallar la lectura del dinamómetro tenemos obviamente que estudiar lo que está por la derecha. Y como vemos, está graficado así, ¿no? Entonces, hay que estudiar, para hallar la lectura del dinamómetro tenemos que estudiar este puntito de acá. Este punto es el que vamos a estudiar. A ver, entonces procedemos. Pero para estudiar ese punto, a ver, de manera rápida. Para estudiar este punto, primero tenemos que conocer la tensión que jala hacia abajo para este punto, ¿verdad? Pero esa tensión debe ser igual a la tensión que para este cuerpo B apunta hacia arriba. Recordemos que la misma cuerda, la misma tensión, ¿verdad? Entonces, como sabemos que el peso de B es 80, rápidamente, ya sin necesidad de estar escribiendo nada, sabemos que la tensión que apunte hacia arriba para el bloque B también será 80, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Entonces, esto lo vamos a obviar porque lo que vamos a hacer y vamos a estudiar de frente el puntito que está acá. Vamos a estudiar este punto. Para este punto, como es la misma cuerda, la tensión apunta hacia abajo. Recordemos que la tensión sale del cuerpo. Entonces apunta hacia abajo y tiene 80 también. ¿Ok? Acá olvidémonos de esto, ¿ya? Ya no estamos estudiando. Este es el bloque B. Este es el bloque A. Ya no estamos estudiando los bloques. Es como que esto estuviese por otro lado. ¿Ok? O sea, esto hay que separarlo. Ya no está. Imagine que no está en el gráfico para no confundir. Entonces, acá al punto, el punto P que vamos a estudiar, está también tensado con esta cuerda. Y además, acá está un dinamómetro. Nos piden la lectura del dinamómetro, quiere decir allá donde hay un dinamómetro pasa una fuerza. Y donde hay una fuerza, el dinamómetro mide esa fuerza. En este caso, ¿cuál es la fuerza que está midiendo el dinamómetro? La tensión, ¿verdad? Entonces nos piden esta tensión de acá. Esta es la lectura del dinamómetro, la tensión. ¿Ok? Entonces, además al punto también se le está sujetado por otra cuerda, entonces hay otra tensión, que es esta de acá, la del centro. Esta es, vamos a borrarlo de punto, ¿ya? No me gusta. El punto P. Ya sabemos que estamos estudiando este punto, entonces esta es la otra tensión. Este es T1 y aquí T2. Entonces, nos dice cuál está en equilibrio. Ahora vamos a leer. Sí, el sistema está en equilibrio. Ok, el sistema está en equilibrio. Entonces, B está en equilibrio. ¿Cómo hallamos T1? Bueno, vamos a tener que aplicar geometría, señor Gael, para hallar los ángulos. Vamos a ver. Vamos a tener que usar la mano alzada nada más. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Ya.
Es algo así el dibujo, ¿no? Donde nos dicen que este ángulo de acá es 37 grados. Bueno, obviamente está chueco el dibujo acá en Paint, pero a ver, hacemos lo mejor que podemos. Y si se da cuenta, necesitamos este ángulo de acá. Este ángulo nos importa mucho. Acá estaría la tensión, ¿no? Esta sería donde está la tensión esta que estamos haciendo. Acá estaría la T2. Este sería T1. Ay, salió chueco. Este sería T1, ¿verdad? Y este es el ángulo que queremos. Este de acá. ¿Cómo lo hallamos? Con geometría. Tenemos que completar la figura. A ver. Si supiera la teoría de líneas paralelas, esto sale rápido, ¿no? Pero vamos a asumir que no lo sabemos, entonces paso a paso. Trazamos primero una alturita. Y aquí también trazamos una alturita. ¿Ok? Ahora, bueno, no nos sirvió de mucho trazar la altura porque no conocemos la dirección justamente de este ángulo es lo que queremos. A ver, sabemos que esto va a ser 37 grados, ¿verdad? Ya, me parece que vamos a tener que ir por este lado. Miren, acá hay una tensión, ¿verdad? Para este cuerpo, para el bloque que está por la izquierda, ya vamos a empezar por ahí entonces. A ver, para este bloque, como esta es la cuerda A, ¿no? Entonces, acá hay otro punto. Este es otro punto que ahora vamos a estudiar. Porque necesitamos de alguna manera relacionar tanto lo de la derecha con lo de la izquierda para poder hacer una ecuación y juntar la relación. O sea, este ángulo teta lo vamos a hallar justamente. O sea, para hallar T1 necesitamos teta. Y teta lo hallamos mediante la relación que hay entre las fuerzas. Así que hay que estudiar este punto ahora. A ver, estudiando el punto, al punto tiene una tensión que va hacia abajo, ¿no? Y esa tensión en módulo es igual a la tensión que para A va hacia arriba. Pero esa tensión que para A va hacia arriba, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Porque nos dicen el peso de A, entonces ya tenemos la tensión, porque suma de fuerzas es igual a 0. 120. ¿Está entendiendo, verdad? O sea, esta tensión, igual que en B, ¿no? Lo mismo estamos haciendo. Esta tensión para el punto, por eso digo, depende mucho de qué cuerpo estamos estudiando. Sí, muy bien. Esto es 120, entonces acá tenemos la tensión esta de acá, sería como, llamémosle T3, y además tendríamos eh, la otra cuerda, la de acá. Esta le vamos a llamar T4. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo hacemos eso? Bien, pues hay que analizar, ¿no? Creo que el problema ya salió si nos damos cuenta que T4 aparentemente va a ser igual a T2. Pero para eso, acá tenemos este ángulo, ¿verdad? 37, ¿lo ven? 37 y este también es 37. ¿Cómo sale 37 este? Porque mire, este es 90 y este es 53. Y como esto es un ángulo recto, estos dos también suman 90 y este es 53, entonces este es 37. Entonces tenemos que esto de acá es 37. Ahora tenemos que descomponer este vector T3. Lo descomponemos así. A ver qué color, ya gris. Lo vamos a descomponer en dos vectores. Así, ¿no? Bonito ahí formando el triángulo. Aunque más fácil era dejar este 37 acá nomás. Por las puras nos hemos preocupado por eso. Este es 90 y este ya sabemos que es 53, ¿verdad? Entonces, esto 37 será como ¿cuánto? Al que se le opone es como un 3K. Al 53, este es el 53. Al que se le opone es como 4K.
Eso tiene que saber bien, ¿no? Porque a veces el triángulo gira y ya nos confundimos, ¿no? Tiene que acordarse a cuál se le opone cada lado. Este es como 5K la hipotenusa. Ahora, para el cuerpo, no, para este punto que estamos estudiando, olvídense de T3, ¿verdad? Como ya hemos separado el T3, lo hemos separado, hemos calculado sus componentes, entonces T3 ya no existe, existen sus componentes. Es como que lo estamos reemplazando. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y para este punto, la suma de fuerzas en el eje Y nos debe dar 0, ¿verdad? ¿Y qué fuerzas están en el eje Y? 3K y 120. Entonces, 3K menos 120, porque 120 va hacia abajo, es igual a 0. Entonces, 120 pasa al otro lado como más 120. ¿Y K cuánto vale? K vale 40. Entonces, ya que K vale 40, también ya conocemos el valor de este de acá, la componente horizontal. La componente horizontal es 4K, ¿verdad? Esta flecha en el eje X. Entonces, esta flecha, que era 4K, será 4 por 40, o sea, 160. Entonces, 160, si ahora seguimos estudiando el punto, ahora decimos que la fuerza, la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. Y como esto era 160, intuitivamente ya sin hacer las operaciones decimos, ¿no? 4, a esto llamémosle T3, su componente en el eje X, ¿verdad? T3 sub X. T3 sub X debe ser igual a T4, ¿no? Porque está en equilibrio. Entonces, porque claro, T4 va hacia la derecha, sería T4, la fuerza T4 menos T3 sub X igual a 0. Entonces T4 es igual a T3 sub X. Y T3 sub X es 160, lo acabamos de calcular. Entonces T4 es 160 en módulo. Su dirección es opuesta, pero el módulo es el mismo, porque está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, si este T4 es 160, el T2 también será 160. ¿Cómo lo sé? Muy fácil, porque podemos estudiar este punto de acá. Digamos que estudiamos un punto que está acá en el centro. Entonces, para ese punto, ¿qué fuerzas existen? Existe la fuerza de la tensión de la izquierda y la fuerza de la tensión de la derecha, ¿verdad? Y como dice que todo el sistema está en equilibrio, ese dice el enunciado, entonces la tensión de la izquierda será igual a la tensión de la derecha. Y además, misma cuerda, misma tensión, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces, T4, como está en la misma cuerda y junto a T2, misma cuerda, misma tensión, T2 será 160. Como T2 es 160, ahora sí podemos estudiar esto de acá. Y sale rápido, ¿eh? Miren, para ya no demorarnos mucho, ¿qué pasa si sumamos el vector T2 y el vector este de acá? 80. ¿Cómo sería la suma vectorial? Mire, señor Gael, yo lo puedo hacer así al toque nomás. Como nos dice que todo el sistema está en equilibrio, entonces la suma de fuerzas debe ser 0, ¿verdad? Entonces, si esta fuerza T1 tiene una dirección así, la suma de T2 más 80 debe tener una dirección así, que se le oponga a T1 y que esto sea igual a esto, en la dirección opuesta, en diagonal, pero opuesto. ¿Me está entendiendo? O sea, eso porque está en equilibrio. La otra cuestión sería o sea, si queremos perder tiempo, nos ponemos a hacer esto, ¿no? Esto sería T2, trasladamos este vector de 80, lo movemos para acá, que esté uno tras el otro, porque este es 90 grados. Entonces, acá, este es 90, entonces este es 80. ¿Y cuál es la resultante? La resultante es este de verde. Este sería la resultante, ¿no? R, resultante. Pero yo automáticamente, sin tener que estar dibujando todavía este triángulo, poniendo un vector tras el otro, digo, como los tres vectores me dan 0,
Entonces, yo conozco este, check, y conozco este, pero no conozco este. Entonces, yo sé que la suma de este más este va a ser opuesta a T1 en dirección. Y como va a ser opuesta, para que me dé 0 justamente, entonces la dirección debe ser opuesta. O sea, esta de acá, que vendría a ser R. Es el mismo R que acabo de dibujar acá. ¿Y cuánto será ese R? Si sabemos que T2 es 160. Hacemos un Pitágoras, ¿verdad? 160. Pero como no quiero estar haciendo Pitágoras y yo ya me conozco el triángulo rectángulo notable, este es un notable, si se da cuenta. Ay, joder, salió mal. A ver. Este es un notable. Este es el notable de 53 medios. Ya lo va a aprender usted pronto. Este es como decir K, 2K y K raíz de 5. ¿Por qué digo que es notable? Porque he visto que uno es 80 y el otro es 160, o sea, su doble. Entonces es notable. Y este ángulo es 53 medios. Cuando vaya creciendo ya va a ir aprendiendo esto en trigonometría. Entonces, si K es 80 y 2K es 160, ¿cuánto vale la longitud de la diagonal? Perdón, de la hipotenusa. 160 raíz de 5, ¿verdad? Porque K es, perdón, 80 raíz de 5. ¿Qué estoy hablando? Porque K vale 80. 80 raíz de 5. Esto se puede mostrar así, esto del K, 2K, K raíz de 5 haciendo Pitágoras nomás, ¿no? K al cuadrado más 2K al cuadrado será K al cuadrado más 4K al cuadrado. Y esto, como también está elevado al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de la suma y será raíz cuadrada de ¿cuánto? De 5K al cuadrado. Raíz de 5 se queda como tal y la raíz cuadrada de K al cuadrado es K. Entonces es K raíz de 5. Exacto, muy bien. Entonces la resultante será 80 raíz de 5 en módulo. En dirección ya sabemos que es la dirección que hemos dibujado. Y como el cuerpo está en equilibrio, el puntito este está en equilibrio, ya nos olvidamos de T2, nos olvidamos de 80, solo nos queda R y T1. Y decimos que T1 más R debe ser igual a 0, ¿no? Pero como tienen direcciones opuestas, ese supuestamente menos R, porque se le opone, debería pasar al otro lado, ¿verdad? Igual a 0. O sea, T1 igual a R. Y ¿cuánto vale R? 80 raíz de 5. Entonces T1 es 80 raíz de 5. Vamos a ver si hay clave. Esta sería la lectura del dinamómetro, porque el dinamómetro estaba acá, en T1. Y ahí está la clave. Enano. 80 raíz de 5. Muy bien. Excelente. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya la próxima clase nos toca hacer el tema de momento de una fuerza. Y si da tiempo, hacemos dinámica. Teoría nada más. Y la próxima ya problemas. Voy a dejar de grabar un momento.